Buenas, a ver, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a comenzar con este video. Este video es para grupo de derecho, noveno cuatrimestre, perdón. La materia es criminología. Vamos entonces a darle continuación a lo que nos están comentando en la universidad, en CUYEP, que tenemos que seguir trabajando en plataforma, al menos estas 2 semanas, y si todo se regulariza, estaríamos regresando el 1 de junio. Mientras tanto, son 2 semanas que vamos a estar trabajando en la plataforma como lo han hecho al término del cuatrimestre pasado. En esta ocasión me tengo que presentar porque es un grupo nuevo, no los conozco, ni me conocen a mí. Mi nombre es el licenciado José Fernando Cruz González, soy licenciado en criminología y voy a ser el encargado de darle la materia de criminología justamente para su noveno cuatrimestre. Em, Les quiero comentar que la materia en sí es como un pequeño repaso, más que nada un pequeño resumen de lo que viene siendo la licenciatura en criminología para cumplir con su plan académico, con su currícula de materias. Entonces, vamos a ver, sí, criminología, lo vamos a ver eh, un tanto express, pero vamos a tratar de cubrir todo el temario y ver todos los temas para que no se queden con ninguna duda. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pues a lo mejor les podré contar más ya que estamos de manera presencial. Por ahora solamente pues, les quería comentar que este es el primer video. El primer video, si se puede o si nos va bien, nada más el primero de dos, ¿verdad? Porque son 2 semanas. Entonces, lo que vamos a hacer es presentarles todo el trabajo, todo este trabajo en este video. Se los voy a subir, van a poder ver el video y los documentos que voy a presentar a continuación también van a poder verlos sin ningún tipo de problema y lo van a poder descargar de la plataforma. Y pues todo bien. Ahora, vamos a empezar. Vale, chicos. Entonces, primero voy a empezar desarrollando el tema. Este tema les va a servir como material de apoyo justamente para que puedan realizar el primer trabajo que les estoy pidiendo. Y vamos a ver primero el tema, después les digo qué van a hacer. Bien, chicos. Esta presentación, si bien es cortita, no tiene 13 diapositivas, creo que es bastante útil para que puedan iniciar justamente la introducción a la criminología. De hecho, así se llama su primer tema que estamos manejando, introducción a la criminología, y no es más que una pequeña entrada a, este, a, este, a esta ciencia, ¿vale? Entonces no va a ser nada complicado, más bien el primer tema, el primer trabajo que les voy a pedir es un trabajo de análisis, solamente van a decirme qué es lo que entendieron, qué habían escuchado probablemente, cuáles son sus impresiones, si sabían las diferencias entre una y otra, si aún no les queda muy claro, vaya, sí es análisis, pero también es parte de que ustedes expresen sus opiniones. Es decir, no es un trabajo nada riguroso, la verdad. No puede haber respuestas malas. Más bien, solamente les pido que hagan el trabajo en sí. Entonces, vamos a empezar a ver. Es criminología lo que quiero estudiar. Sé que ustedes no van a estudiar eso. De hecho, ya son de derecho noveno. Pero esa es la diapositiva que utilizo yo para dar la introducción a justamente la criminología. De hecho, esta diapositiva fue pensada con el objetivo de hacer un cierto tipo de orientación vocacional para aquellos que no sabían si estudiar o no estudiar criminología. Entonces, va a ser algo muy cortito, como les comento, algo muy sencillo. Bueno, primero vamos a ver esta diapositiva. Como se puede dar cuenta, aquí está el hombrecillo con un signo de interrogación, puesto que se encuentra en un dilema de no saber qué estudiar. Les comento, ciertas ciencias están trabajando de manera coadyuvante. Se refiere a que van de la manita. Y a veces van tan cerca o su pasado, su historia de dichas ciencias, sus antecedentes, son tan conectados, son tan íntimos, por así decirlo, que mucha gente los llega ¿cómo decirles? Los llega a confundir. También mucho ayuda a la parte mediática en la cual se da mala información o podemos tomar la información de fuentes no fiables. Entonces mucha gente se llega a confundir bastante con qué es criminología. Y de hecho, yo puse aquí algunas de las ciencias con las cuales la criminología es confundida comúnmente. Me faltó, por ejemplo, la de medicina, en este caso forense o medicina legal, pero vamos a trabajar estas que son las principales y más sencillas para poder dar a entender lo que quiero tratar de narrarles. Vamos a ver. El tema es criminología, de hecho es la materia de esta vez.
Aquí tengo criminalística, criminología y derecho. Como les digo, estas son algunas de las ciencias con las cuales la criminología llega a confundirse, o si no es que no llega, se llega a confundir, la gente no sabe los límites de cada uno, límites y alcances, y a veces cree que la criminología puede hacer más o la criminología puede hacer menos. O a veces creen que un criminólogo puede realizarlo con un licenciado en Derecho, o al revés, un licenciado en Derecho lo con un criminólogo, o que alguno de estos dos pueden realizar actividades de criminalística. Entonces, vamos a ver bien. Aquí les pongo básicamente que quien estudia criminalística tiene que ver diferentes cosas. Obviamente que está muy resumido, ¿vale? Criminalística. Para poder estudiar criminalística vas a ver en tu currícula de materias en toda la licenciatura ciencias forenses y sus diferentes disciplinas. En este caso, por poner algunos ejemplos, pongo las ciencias naturales de las que se enfoca o de las que se basa la criminalística, que al fin y al cabo, al tener los conocimientos de estas tres ciencias naturales al servicio del aspecto forense, se convierten en ciencias forenses, pero no dejan de ser ciencias naturales. Tengo entonces la física, que como todos lo llegamos a conocer, la química, como todos también lo llegamos a conocer, y la biología. Estas son las tres ciencias naturales de las cuales se va a basar la criminalística y que al estudiarlas se convierten en ciencias forenses, ¿vale? Además de sus disciplinas. Para dar un ejemplo, para dar a entender cuáles son las disciplinas de la criminalística, las que regularmente todos llegamos a escuchar en algún momento, sobre todo en las series policíacas, ¿verdad? Las que están luego en la tele. Por ejemplo, dactiloscopía, entomología, medicina legal, medicina forense, grafoscopía, documentoscopía, ¿qué más les puedo decir? Antropología física forense, evaluación, bienes inmuebles, evaluación de daños a lo mejor, incendios explosivos, ¿qué más puede ser? Bueno, esas son algunas de las que se me ocurren ahorita. Son diferentes disciplinas. Esas son las disciplinas como tal y cada una de ellas se deriva de alguna ciencia natural. Ahora vamos a ver. Para estudiar criminología o quien vaya a estudiar criminología, en este caso ustedes, que van a recibir, por así decirlo, un resumen de esta ciencia, también vas a estudiar ciencias forenses. Sin embargo, estas ciencias forenses son diferentes o son vistas desde otro ángulo a comparación de estas ciencias forenses. No dejan de ser ciencias forenses, ¿vale? Pero ya no son las mismas. Un ejemplo de esto, de las ciencias forenses de criminología, por ejemplo, es biología, es psicología y es sociología. Van a decir, bueno, pues esta es la misma. Bueno, sí, pero en este caso, la biología en criminalística se refiere al estudio de los seres vivos, ¿verdad? Y básicamente todo acerca de ellos, todas sus interacciones, desde su origen, su manera de vivir, sus actos, sus actividades. Y sobre todo se refiere al estudio interno de estos seres vivos, no solamente humanos, sino también, por ejemplo, animales. Entonces se dan cuenta, la biología es la ciencia natural y de esta se puede derivar la medicina y la medicina forense, o si a lo mejor en criminalística se estudia por ejemplo, hematología, es decir, el estudio de la sangre, a efectos forenses, en este caso hematología forense, a efectos de una investigación criminal, en este caso investigación delictiva. Al fin y al cabo, la hematología surge de la biología, porque al fin y al cabo están estudiando tejido hemático y el tejido hemático no es más que tejido de ser humano, que tiene dentro diferentes tipos de células y sobre todo tiene ADN. Entonces, si se dan cuenta, se basa de aquí, de la biología. Otra cosa es la criminología, que también va a hacer uso de la biología, pero la criminología va a estudiarla desde un punto de vista diferente. Va a hacer uso de la biología, por ejemplo, para poder determinar diferentes tipos de trastornos orgánicos. Es decir, a lo mejor alguien nació con un síndrome, básicamente por la falta o por el aumento a lo mejor de uno de los cromosomas. Ya estamos hablando entonces de qué? De incluso de genética forense, ¿vale? O de herencia. Entonces, vamos a utilizar la biología para poder analizar eso. Si se dan cuenta, seguimos utilizando biología, pero ya no es lo mismo esto, cómo se enfoca esta biología, a cómo se enfoca esta biología, puesto que la criminología va a estudiar qué fue lo que causó ese síndrome y además de eso, qué efectos tiene sobre la conducta de esas personas, mientras que aquí solamente quería saber a quién sangre, bueno, a qué persona le correspondía dicha sangre. Aquí ya quiero saber por qué actúa de tal manera. Digo, bueno, es que tiene tal síndrome y es algo común que las personas que tienen ese síndrome actúan de esa manera, ¿vale? Por dar algún tipo de ejemplo. Entonces, se va a basar en la biología, también se va a basar en la psicología, es decir, todos los mecanismos psicológicos, incluidos trastornos o rasgos de trastornos o psicopatología o hasta cierto punto psiquiatría forense, básicamente todos los aspectos psicológicos de por qué una persona llega a delinquir o a tener conductas erráticas o disociales o de peligro.
y también el uso de la sociología para poder hablar a otro nivel, a un nivel más colectivo de la delincuencia, o sí, de la delincuencia tal cual, o la criminalidad. Entonces, la criminología se basa de tres ciencias principalmente, de hecho son corrientes de la criminología, y tiene que ver muchísimo con su historia. Corriente biológica, corriente psicológica y corriente sociológica, además de otras ciencias sociales. Si se dan cuenta, la criminalística se hace uso de ciencias exactas, como aquí pueden ver. Estas ciencias regularmente son exactas, no admiten ciertos tipos, admiten interpretaciones, pero son interpretaciones exactas. Por ejemplo, todos saben que la materia está compuesta de átomos, pero también que toda la materia está compuesta de diferentes elementos de la tabla periódica. Estos son exactos, física, química o incluso de la biología también, ¿vale? Porque el cuerpo humano, por ejemplo, el ADN tiene diferentes tipos de nucleótidos y eso ya también está predispuesto en el ADN. Entonces, se dan cuenta, estas son ciencias exactas, mientras que estas ciencias de la criminología admiten, por así decirlo, mayor interpretación. Son un poco más complicadas de estudiar. ¿Por qué? Porque mucha gente puede llegar a tener trastornos derivados de daños de su cuerpo. Cuando yo digo me refiero a un trastorno orgánico, es que su cuerpo no está funcionando bien porque tiene una enfermedad que afecta a su cuerpo y como afecta a su cuerpo, afecta a su mente y puede generar conductas de peligro. En la psicología, pues ya sabrán que la psicología es muy amplia porque básicamente estudia la mente del ser humano y la mente, como por ahí dice el dicho, cada persona es un mundo. Entonces, es algo muy extenso, no es algo que pueda decir que es exacto, ¿vale? Sin embargo, no le quita la categoría de científico. Es una ciencia social. Y la sociología, desde hace mucho tiempo que estudia justamente grupos sociales y cómo se comportan y diferentes fenómenos a nivel general del ser humano. Entonces, estas son ciencias sociales, estas serían más ciencias exactas, pero ambas son ciencias forenses porque tratan de darle cierta respuesta a aspectos forenses. Y por último tengo derecho. Perdón, se me movió. Este va a ser su primera actividad. Como le van a ver en sus diferentes documentos, pero de una vez les comento, van ustedes a realizarme un análisis de, principalmente, te puedo decir que de todo el tema, de todo el video, pero principalmente quiero que le pongan mucha atención a esta diapositiva, que sería la diapositiva número 3 y la diapositiva número 5. En esa diapositiva número 3 y número 5 también van a hablar ustedes de derecho. Aquí es donde ustedes van a seguramente tener una participación más activa, puesto que quiero que me expliquen qué es para ustedes el derecho. Como ya son de noveno, sin problema podrán explicarme con muy buenos argumentos qué es el derecho, qué son las leyes, qué son las jurisprudencias, cuáles son los diversos campos jurídicos, incluso si me quieren decir cuál es la utilidad del derecho. Vaya, eso sí es muy extenso. No se les olvide colocar también cierta información de esto, acerca de qué es lo que me entendieron o qué es lo que conocen acerca de estas cosas. Es decir, que acerca de estas ciencias de criminología y de criminalística. Entonces, regularmente una persona que no tiene el conocimiento o que le han dado mala información puede llegar a confundir alguna de estas tres, sobre todo estas dos, criminología o criminalística. Ahorita vamos a enfocarnos en criminología, puesto que es lo que nos interesa por el momento. ¿Cuál sería la problemática? Cuando no conocemos esta información, ¿qué estudiaré y cuál será mi profesión en un futuro? Lo que realmente se llegan a preguntar los chicos que, sobre todo que van saliendo de la prepa, ¿verdad? Pero también puede ser una persona que ya pasó de la prepa y a lo mejor dejó trunca alguna carrera o simplemente se dio un descanso y ahora no sabe qué estudiar como su primera licenciatura o quizás como su única licenciatura, ¿no? A lo mejor se va a especializar en eso. Entonces, ¿qué voy a estudiar? A lo mejor no sé cuál me gusta más porque realmente no sé a qué se dedica cada una. A lo mejor sé más o menos qué, pero resulta que no. Entonces, esa es la gran dificultad. Lo que me interesa es la criminología, la criminalística o el derecho. ¿Cómo puedo elegir una universidad? Esto ya va siendo extra para ustedes porque ustedes ya son de la universidad. Y aquí ya aquí aparece porque, como les digo, esta presentación lo utilizo como para otros fines, pero me sirve bastante para dar la introducción a criminología. ¿Y qué verá una carrera de criminología criminalística? Quizás aquí esto sí nos va a ayudar porque vamos a poder diferenciar con mucho mejor exactitud qué es criminología y qué es criminalística. Vamos a ver, el concepto de criminología. Les voy a poner un concepto un poquito, ¿cómo decirles? Un poquito, no es amplio, es un concepto un poquito abstracto, me refiero a que está un poquito difícil de entender a la primera, o más bien no es que sea difícil de entender a la primera, sino que no es fácil de entender si no se explica de manera pausada, de manera analítica, es decir, paso por paso. La definición más célebre, por así decirlo, de la criminología, al menos la primera, de las primeras que salieron aquí en México, fue la de Quirós Cuarón. De hecho, Quirós Cuarón fue, o se le considera como el primer criminólogo de México. Fue el primer hombre
que tuvo aquella figura y que se le reconoció como licenciado en criminología. Él fue el primero aquí en México. Vamos a ver qué es lo que nos dice él. Nos dice que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Me gustaría mucho extenderme bastante en esto, pero les digo, como es ahorita una introducción, no les quiero llenar de información porque siento que va a ser contraproducente. Más les voy a dar así rapidísimo una repasada acerca de qué se refería este señor. Primero, ciencia. En sus inicios, la criminología tuvo problemas para, por así decir, despegar. Mucha gente de otros países consideraba que la criminología le faltaba cuerpo, por así decirlo, para hacer ciencia. Hoy en día la criminología ya pasó ese tipo de baches y está completamente consolidada como una ciencia, ¿vale? Ustedes sabrán que, por ejemplo, para que algo sea considerado una ciencia, tiene que ser validado por el método científico, es decir, tienen que utilizar el método científico, además de otros métodos de investigación. También el conocimiento que genera, en este caso genera nuevo conocimiento, se apoya de otras ciencias y sobre todo el conocimiento que genera es verificable, reproducible y comprobable. Así es como conocemos que es una ciencia y aparte su objeto de estudio es único. Me dice que es sintética dentro de los métodos de investigación. Tenemos, por ejemplo, el método analítico, el método sintético, el método comparativo, el método objetivo, el método subjetivo, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, el método sintético se refiere a, imagínense un rompecabezas y lo acaban de comprar, tiene una caja de un rompecabezas nuevo. Y cuando lo abren, pues obviamente que como viene una cajita, van a venir diferentes piezas. Se puede decir que cada pieza es importantísima porque si les falta una pieza, el rompecabezas no está completo. Para que ustedes puedan ver la imagen, van a tener que pieza por pieza irla colocando en su lugar. A eso se refiere la ciencia, perdón, el método sintético. Se refiere a que hay muchos pedacitos de algo, de un todo, y cada uno es extremadamente importante por su propia cuenta. Pero para poder ver toda la imagen, todo el panorama general, tengo que colocar las piezas una por una en su lugar exacto. Eso es lo que es el método sintético. Después, es causal explicativa. Primero vamos por la parte causal. Me dice que es causal porque la criminología busca las causas, es decir, busca la causa y efecto, busca aquello que genera una causa. Es decir, ¿por qué la gente comete delitos? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Por qué las busca? Porque lo principal objetivo de la criminología es evitar que pasen esas causas. Si se evita que pasen esas causas, por qué motivos no va a suceder el delito o el crimen. Es explicativa, porque no solamente busca las causas, sino que la criminología busca explicar de manera pormenorizada cuáles fueron las causas y además cómo se fue encadenando cada una de ellas para poder dar paso al fenómeno delictivo o criminal. Entonces es muy explicativa. Básicamente se puede decir que la criminología no solamente avienta respuestas, sino que también tiene que venir junto con justificaciones validadas. Me dice que es natural porque el crimen, o si ustedes lo quieren ver como delito, después veremos cuál es la diferencia entre estos dos términos. El crimen es algo completamente natural. De hecho, para cierta corriente sociológica criminológica, el delito es algo, de hecho, necesario para la sociedad. Es algo como un agente regulador, algo que es completamente natural, porque dicen, aquellos delitos, por muy aberrantes que sean, siguen siendo cometidos por seres humanos y los seres humanos siguen siendo humanos. No son, no son algo externo. Por eso me dice que es algo completamente natural, que en cualquier sociedad se va a generar tarde o temprano o bajo las condiciones necesarias. Y me dice que es cultural porque también los hechos criminales o delictivos han llegado a tal punto que ya forman parte de nuestra cultura. La mayoría de gente piensa que la cultura es solamente las cosas positivas, pero de hecho no. La cultura es toda esa amalgama de influencias, ideas, tradiciones, etcétera, y conductas que están ya inmersas y que se pasan de generación en generación o que son fácilmente visibles dentro de, y que al fin y al cabo son la base hasta cierto punto de parte de nuestra personalidad. Eso es básicamente lo que es cultura. Habrá países que son muy ricos culturalmente, otros países que no. Por ejemplo, México sí es muy rico culturalmente, pero poca gente tiene como que el contacto con esa cultura. A eso me voy refiriendo. Tienen cultura con otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Los narcocorridos o las narcoseries se han hecho, perdón, muy populares y eso al fin y al cabo ya es cultura. No será una cultura para muchos de categoría o no será una cultura para muchos muy benéfica,
pero al fin y al cabo se ha convertido en parte de cultura. Es por eso que hemos visto chicos o jóvenes o adultos que aspiran a ser como a estos personajes, ¿no? Y que incluso se pueden llegar a meter a la vida delincuencial pensando que, por ejemplo, ser narcotraficante es lo más genial del mundo. Y al fin y al cabo, por cuestiones monetarias sí lo es, pero por otro lado también tiene sus grandes desventajas, como viene siendo, pues, violencia, la muerte, etcétera, etcétera. De las conductas antisociales, vamos a ver que hay diferentes tipos de conductas que realiza el hombre. Las que no nos convienen a nosotros como criminólogos, o en este caso a todos, pero que estudiamos nosotros como los criminólogos, son las conductas antisociales. Una conducta antisocial es aquella conducta que no respeta las reglas del conglomerado social, se refiere a que busca dañar a la sociedad, ya sea a 10 personas, a 1000 personas o a una sola persona. Solamente buscan el daño, ¿vale? A eso se refiere una conducta antisocial, al daño del tejido social. Y pues eso sería básicamente como muy básico la explicación de a lo que se refiere todo esto el señor Quiroz Cuarón. Ahora, ¿qué es la criminología? Como se había comentado, la criminología se considera como una ciencia. Antes se consideraba que una ciencia multidisciplinaria. Hoy en día manejamos un término mejor, mucho más amplio, más completo, que es la que me dicen que la criminología es una ciencia interdisciplinaria. Me parece que ya en clases, porque esto sí se me hace más complicado de explicárselo por aquí, que es una ciencia multidisciplinaria y que es una ciencia interdisciplinaria, pero les digo, antes éramos esto y hoy en día somos esto, la interdisciplina, que básicamente me permite a mí tener mejores resultados, más correctos, mayor calidad de información, mayor cantidad de información, pero cuando me refiero a cantidad de información, me refiero a información útil, no información paja, ¿vale? Después, aquí como pueden ver un pequeño, una pequeña diapositiva, me dice, traté de hacer como que la conexión del derecho penal con la criminalística. Porque si bien es cierto, estaba hablando aquí al principio de derecho, ustedes saben más que yo en esa parte, pues el derecho tiene múltiples, por así decirlo, tipos de derecho, ¿no? O ramas. Entonces, al que nosotros, al fin y al cabo, directamente está más conectado con la parte criminalística o criminológica, es el derecho penal. Ya ustedes sabrán por qué. Les pongo que el derecho penal y la criminalística, ¿cuál es su conexión? Bueno, el derecho penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características del hecho delictivo. A esto se le conoce como una teoría del delito. Es decir, me dice, de acuerdo al código, perdón, de acuerdo al catálogo de delitos, qué conducta se considera o se clasifica como antijurídica, típica, punible y culpable, y que no. Bueno, básicamente me dicen que es delito y que no es. Después, también individualiza al sujeto que lo realizó. Se le llama la teoría del sujeto responsable. Es decir, me va a decir qué sujeto es responsable de dicho delito, porque pues, si le van a colocar una penalidad, necesita saber quién lo realizó o quiénes lo realizaron. Recordemos los tipos de autorías en el derecho penal. No solamente puede ser una persona, sino de varias. La otra, impone por ello una pena y o medida de seguridad. Es a lo que me refiero. La reacción que tiene el Estado es regularmente poner una pena, pues casi siempre es una pena privativa de la libertad, ¿verdad? Es la teoría de la determinación de la pena y eso ya será más cuestión de derecho penal y derecho procesal penal. Eso sería básicamente lo que es el derecho penal. Y la criminalística, entonces, ¿qué es? Les pongo que es una rama de las ciencias forenses, porque al fin y al cabo muchos consideran que la criminalística es una rama tal cual de ciencias forenses, que utiliza todos sus conocimientos, que pueden ser múltiples, pueden ser varios de acuerdo a diferentes contextos, y métodos. No es lo mismo un conocimiento a un método. Y métodos para coadyuvar, es decir, trabajar al mismo nivel sin ningún tipo de subordinado, es decir, no manda ni es ordenado tampoco, de manera científica. La parte importante de criminalística es que todo tiene que ser científico. Aquellos métodos que no son comprobables simplemente no entran dentro del campo de la criminalística ni tampoco de la criminología. En la administración de justicia, básicamente cuando sucede un hecho delictivo, pues se abre una carpeta de investigación y el derecho penal va a determinar estas las tres cosas que vimos anteriormente. Si eso no es delito, quién lo realizó. En este caso lo va a individualizar, muchos dicen que lo va a judicializar y por otro lado también va a aplicarle la pena correspondiente de acuerdo al catálogo de delitos, ¿verdad? A la legislación. Pero él no lo va a hacer solo, él solo se dedica a eso. Quien va a tener el trabajo de investigación y comprobación científica va a ser la criminalística. El derecho penal no tiene que ver ahí, sino la criminalística. Que sí, que la parte de derecho penal muestra los resultados o evidencias, o sí, o sea, muestra básicamente al juez los elementos de convicción dentro de la audiencia y todo eso, sí, 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 es el derecho penal, pero quien tuvo toda la información, quien la manejó, quien la produjo y quien la constató es la criminalística. Otra definición sería un estudio técnico y comprobación científica de un
delito o un hecho investigado, porque vamos a ver si con el tiempo esa diferencia. Mucha gente piensa que la criminalística solamente se trabaja en la derecho penal o que solamente trabaja delitos, o sea, puede aplicarse a delitos y no, de hecho se puede aplicar para cualquier tipo de hecho, aunque regularmente se maneja para aspectos forenses, eso sí. Es ahí donde nació y ahí donde se queda principalmente. Y ahora vamos a ver qué es el criminólogo. El criminólogo, de acuerdo a Goldfan y Ferracuti, es aquella persona cuyo adiestramiento profesional, en este caso pues de licenciatura, forma regular del trabajo y sostenimiento económico se radica primordialmente en torno al estudio y análisis de la transgresión y comportamiento criminal. Básicamente el criminólogo va a estudiar todos los aspectos de una persona, si es violenta, si no es violenta, aspectos de riesgo también, aspectos, igual, no importa si la persona tiene que, si es un niño, si es un adolescente, si es un adolescente problema, si es un prisionero, si es una persona mayor, no importa nada de eso. Tampoco importa el ámbito, no importa si es en la escuela, en la calle, en el transporte, en los bancos, en las organizaciones, no importa también, siempre y cuando haya un hecho o una persona que genere conductas antisociales, que vamos a ver que son bastante amplias, siempre ahí va a entrar el estudio de un criminólogo con el objetivo de prevención. Pregunta de examen, ¿cuál es el principal objetivo de la criminología? Siempre va a ser la prevención de conductas antisociales, siempre. ¿Cuál es el perfil de ingreso de un criminólogo? Eso sí lo voy a pasar más rápido porque, como les comento, esto no es tal cual de su, no es parte de su temario y tampoco es, bueno, sí les podrá ayudar para poder entender a un nivel más amplio, más profundo, qué es la criminología, pero tal cual no es así como que súper importante para ustedes, entonces lo voy a tratar de explicar, pero no tan amplio. El perfil de ingreso del criminólogo, ¿cuándo debería ser? Primero debe tener compromiso y gusto por la investigación de campo y de laboratorio. Más que de laboratorio me gustaría ponerle ahí gabinete, pero le puse laboratorio en esta parte por unas cuestiones externas que pueden pasar ahí. Pero sí, básicamente un criminólogo puede trabajar tanto en oficina como puede trabajar en campo. Eso es opcional. Por eso, pero sí tiene que tener el gusto por esa investigación. De hecho, se dice que un criminólogo es un investigador. Si a un criminólogo, una persona que quiere ser criminólogo, no le gusta investigar, básicamente no tiene mucho futuro en la parte de criminología. También tiene que tener conciencia social del fenómeno delictivo. Tiene que, por así decirlo, no cegar los ojos de todo lo que sucede en este caso, del territorio nacional, tiene que tener conocimientos, tiene que informarse acerca de cuáles son los hechos principales en el aspecto delictivo y cómo más o menos se va desarrollando, ¿vale? Si que está trabajando en eso. Tiene que tener ética y valores fundamentales, algo que regularmente no solamente el criminólogo, sino a cualquier profesionista, ¿verdad? De alguna licenciatura tiene que tener ética y valores fundamentales, pero bueno, en este caso el criminólogo al trabajar directamente con prevención de delito o personas vulnerables, pues también es una de las partes importantísimas de un criminólogo. Tiene que tener también interés por prevenir, es decir, ayudar. Cuando se previene el delito, se ayuda a las personas a disminuir las conductas que puedan generar riesgo, que sean peligrosas, como les he comentado, en cualquier ámbito, en cualquier persona, en cualquier situación o contexto, se puede trabajar. Tiene que tener interés en las áreas de medicina, psicología, derecho, sociología, criminalística, estadística, física, química e investigación. Regularmente el criminólogo sabe bastante de cada una de estas disciplinas y no se considera experto en estas. ¿A qué me refiero? Un criminólogo no va a ser un experto en medicina, un experto en psicología, a menos de que se especializa en eso. Pero por la sola licenciatura me refiero a que él va a ver estas disciplinas, estas áreas, estas ciencias, a lo largo de su licenciatura. Entonces, si no le gusta o no le llama la atención, pues tendrá problemas ahí para poder pasar sus materias en estas cuestiones. Tiene que tener gusto por la redacción de documentos e investigación bibliográfica, como se había comentado. Principalmente es investigar, pero también algunos trabajan, por ejemplo, en gobierno o en actividades privadas y hay que establecer o elaborar muchos reportes, entonces tienen que tener buena redacción de documentos. También tiene que tener interés por las relaciones interpersonales, cómo se llevan a cabo. No digo que vaya a ser el alma de la fiesta, pero tiene que básicamente poder interactuar con bastante diversidad de personas, ¿vale? O tener la posibilidad. ¿Qué puede hacer un criminólogo en beneficio de la sociedad? ¿Cuáles son las actividades que puede realizar principalmente? Planes de prevención del delito, trabajar con grupos vulnerables, que son básicamente, a lo mejor no hay delitos ahí, pero como son vulnerables, muy seguramente o podrían ser objetivos en un futuro de delitos.
También tiene que ser capaz o tener interés en trabajar en zonas vulnerables. Una cosa son grupos vulnerables, como por ejemplo pueden ser los ancianos, y otra cosa son zonas vulnerables, que son regularmente zonas con muy bajo nivel socioeconómico o estatus socioeconómico, y por lo tanto tiene muchas carencias, entonces es un poquito diferente. Tratamiento de delincuentes, ya sea que sean mayores de edad o que sean menores, es decir, menores en conflictos con la ley o que sean tal cual personas que a lo mejor son adultas y ya estuvieran en un centro de defensa y readaptación social. También puede trabajar como asesoría en procesos de justicia, que es algo que realmente no se aplica mucho, que digamos aquí en México, pero sí podría, ¿verdad? Sí podría hacer bastante ahí. Asesoría en políticas criminológicas, también puede trabajar con el Estado, que tampoco sucede tanto, para generar planes de prevención, es decir, hay muchos criminólogos, no hay muchos, pero me refiero a que hay criminólogos que han vendido planes de prevención a cabeceras municipales o a gobierno, y el gobierno ya los modifica como ellos quieran, desgraciadamente, pero sí ha habido personas que venden planes de prevención a estados. En este caso, cuando me refiero a estados, me refiero a servidores públicos que tienen la capacidad o los medios para poder dar marcha a esos planes de prevención. Tiene que tener, bueno, puede trabajar en diferentes campos especiales de investigación. Por ejemplo, un criminólogo puede trabajar en alguna empresa, aunque uno pensara que no tiene que ver ahí el criminólogo, pues sí, sí puede. Por ejemplo, puede trabajar en un Walmart, ¿no? En cadenas de autoservicios, sí se puede trabajar en muchas áreas en las cuales se puede desempeñar, pero es algo que eh, solamente se podría saber hasta que se estudia esto de criminología para como que tener las ideas más claras. Seguridad en cualquiera de sus áreas, también criminólogo regularmente trabaja como supervisor, a veces en seguridad privada o a veces en instituciones de gobierno o a nivel privado también alguna organización acerca de seguridad. Seguridad principalmente puede ser seguridad psicológica o también puede ser seguridad física, como se conoce. Y también puede trabajar con una visión objetiva, científica e imparcial en controversias. Básicamente lo que necesitaría, ¿no? Tiene que tener una visión objetiva, científica, en este caso siempre basar sus conclusiones en hechos o en bases científicas y teorías, e imparcial en controversias. Pues básicamente está trabajando, tiene que ser imparcial, como la mayoría pues de los profesionistas. Y bueno, la carrera universitaria de criminología. Ya les estaba comentando a las personas que tomaron este curso propedéutico, o orientación vocacional, vamos a decirle, que tenía que fijarse acerca del REBOE, perdón, que los profesores fueran afines, que se fijaran qué licenciaturas están ofreciendo, si es de criminología o si es criminalística o es doble, cuáles eran las opciones de titulación, porque realmente es algo que nunca preguntamos, ¿verdad? Pero es algo muy importante al final. Y pues los gastos y procedimientos administrativos tampoco es algo que llegamos a preguntar, pero es una parte importante. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ahorita viene la sesión de preguntas. Obviamente, como este video pues es un video, no van a poder contestar, pero les pedí que me generaran una pregunta. Ahorita es cuando ustedes de todo este video o de la lectura que les voy a dejar, van a hacer una pregunta. Si les generó alguna duda, no sé, a lo mejor dicen, oye, ¿sabes que no te entendí la parte de los nucleótidos, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con qué nucleótido? ¿O qué tiene que ver un nucleótido? ¿O qué es? Con la conducta criminal. A lo mejor esa sería su pregunta. Genera una pregunta acerca de esto, de toda la presentación, pero su análisis va a estar basado principalmente en la diapositiva 3 y en la diapositiva 5. La diapositiva 3 pueden hacer uso bastante de esta partecita de aquí, que sería donde ustedes se explayarán, también que me hablen tanto de esto. O el 5, a lo mejor alguien dijo, ¿sabes qué? Yo te entendí con la ciencia sintética, pero no te entendía qué te refieres con que sea natural, o bien que es una conducta antisocial, o qué otras conductas hay aparte de la antisocial. No sé, ahí ustedes generan sus preguntas, pero me van a hacer su análisis, ¿vale? Una pregunta y el análisis. Ahora, vamos a ver, chicos, exactamente qué es lo que requiero para que no haya problemas. Esto es lo que va a aparecer en su, este, en su plataforma como en la semana número 1. Yo trabajo de esta manera. Les pongo un documento que se va a llamar tarea 1 contingencia. En esa tarea aparece como características de proyecto, ¿vale? Y aparece en la sección de tareas. En este documento lo único que les digo es, de manera muy, muy reseñada, muy breve, qué trabajo requiero de esa semana para ustedes. Aquí les puse que la primera semana es del 18 al 22 de mayo. Les puse días de clase 18 de mayo porque nos toca lunes. Y no me acuerdo qué otro día, la verdad. Pero después, cuando ya vean este documento, ya va a aparecer aquí qué día también nos toca. Eso nada más para saber qué día nos toca de clases. Pero en sí su trabajo tiene que estar enviado para las fechas límites. El tema es introducción a la criminología. Y van a realizar esto. Primero, ver el video correspondiente de la clase y su explicación. Es decir, ver este video. La otra es realizar la lectura correspondiente, una lectura que les voy a subir junto con este archivo. No junto con este, pero dentro de todos los archivos que les voy a enviar, va a ser esa lectura. Entonces, léanla.
La otra, realizar un análisis de formato libre, resumiendo lo entendido en sí todo el video, pero principalmente en la diapositiva 3 y en la diapositiva 5, como ya les había comentado. Y la otra, incluir una presentación suya con los datos que más les agrade, ¿vale? ¿A qué me refiero, chicos? Voy a generar una pregunta. Una sola pregunta, chicos. Van a generar una pregunta de cualquier parte del video, algo que no le hayan entendido, y también van a incluir en su trabajo una pequeña presentación con los datos que ustedes quieran. No hay como que un formato establecido. Me pueden decir, no sé, dónde viven, por qué estudian derecho, cuál es el plan a futuro después de terminar esa licenciatura, si les llama o no les llama la atención la criminología. No sé, pueden ustedes decirme lo que ustedes consideren. Esto con el objetivo de conocerlos, puesto que, como les comento, como somos en este caso desconocidos por el momento, no sé bien de ustedes y es algo que normalmente se maneja la primera clase. En este caso, como no se puede hacer presencial, pues lo voy a hacer de esta manera. Entonces, eso es el trabajo que ustedes van a realizar, chicos. También, también les voy a subir, y también de hecho viene la sección de tareas dentro de su plataforma, algo que se llama rúbrica. Como ustedes saben, me piden a mí colocar cierto tipo de escala acerca de su trabajo. Ese trabajo va a valer 100%, se refiere a que vale 10, como si pudiera el máximo puntaje que ustedes pueden obtener es 100% equivalente a 10 de su trabajo. Recuérdense cuál es el trabajo. Es un análisis, ¿verdad? Y pregunta, vamos a ponerle aquí. La pregunta que tienen que generar. Me va a hacer realizar análisis. Acuérdense que la extensión del análisis y profundidad del texto se refiere a que esté pues bastante bien hecho. Es tanto el análisis como la pregunta. Una sola pregunta y el análisis. Ese análisis también va a tener una redacción y secuencia de ideas. Me refiero a que tiene que tener buena gramática, sintaxis y ortografía. También lo voy a tomar en cuenta. Esto vale 35%. Su análisis solo y su pregunta vale 35%. Y les pongo que el atractivo visual como tercer factor. Es decir, el trabajo presenta creatividad, utiliza recursos didácticos o visuales. Pues básicamente se refiere a que le echaron ganas, está bonito, está bien editado, se ve que tuvieron el tiempo para realizarlo, por así decirlo, y se ve bien, ¿vale? Eso vale 30%. Si suman estos 35, 35, 70 y 30, 100. Si ustedes cumplen con estos tres reactivos, tienen el 100% y por lo tanto 10 en su primer trabajo. En la parte 1 de redacción y de secuencia de ideas les pongo, se valora la ortografía, la secuencia de información bien presentada, o sea, que tenga pues buena sintaxis, que no se vayan de una idea a otra, sino que vaya así como conectada bastante bien las ideas. La información bien presentada y resumida, así como la correcta presentación de ideas escritas, vale 3.5, como aquí viene. El número 2, que es extensión y el del análisis y profundidad del texto, es la presentación presenta, ¿verdad? Valga la redundancia, conexión con la universidad, portada y estructura de forma. Tiene que tener una portada a su trabajo, no se les vaya a olvidar, con los datos necesarios. La universidad, su nombre, mi nombre, la materia, el grado y el grupo. El formato es libre, de al menos una cuartilla de extensión, el análisis, sin contar las conclusiones. Las conclusiones van aparte y también la portada pues va aparte. Si le quieren o no poner la introducción, es opcional. Por eso les pongo la introducción, es opcional. Puede que no tenga que ir. Y como número 3, el trabajo presenta creatividad, recursos didácticos o visuales. Se refiere a que las imágenes y el texto, en caso de que coloquen alguna imagen o coloquen el texto, deberán ser presentadas de manera interactiva, o sea, que sea bonito. Yo recomiendo que usen PowerPoint o SmartArt, pero de hecho, pueden utilizar cualquier formato que ustedes vean, ¿vale? Por eso dice que el formato es libre. Todo el trabajo me lo van a presentar en un solo archivo y lo van a subir. Un solo archivo. No lo vayan a poner en dos y tres, en uno solo. Ahora vamos a ver como otra parte les voy a colocar pequeña, ay no, no inventen, aquí debería estar uno que diga, sí, ahí ya está subiendo, está subiendo. Es un poquito tardado, ya había asustado, aquí está. Vale, como otro archivo, que sí lo van a encontrar ustedes en la parte de actividades, no en la parte de tareas, sino en la parte de actividades. Esta pequeña presentación les dice más o menos cómo hacer su trabajo, o sea, los pasos más detallados. Aquí está la explicación del proyecto número 1, que ya se lo expliqué, pero para que lo vean, es observar el video. Les voy a dejar un documento. Ustedes van a copiar el link y lo van a colocar en la URL. Les va a direccionar principalmente al canal de YouTube, en este caso al canal del profesor, donde va a estar este video para que lo puedan checar. Hay una lectura ya anexa en las últimas páginas de la presentación. Léala, por favor. Aquí no sería básicamente una lectura ya anexa. Se refiere a que va a estar
en su sección de actividades. No está en esta presentación, sino en la sección de actividades. Como te puedes dar cuenta, el video de la presentación consta de, como vimos ahorita, conceptos generales. Conceptos generales principalmente de criminología, criminalística y derecho. Después les expliqué más o menos qué tendría que ver con la criminología. Sé que de manera muy básica, pero ahorita es el objetivo, no entrar en tanta información. Criminalística también y derecho, ustedes me lo van a más que nada a presentar ahí. Les dije más o menos quién era el criminólogo, cuáles eran sus funciones y cuál era el perfil de egreso y sus pequeñas funciones, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante y que ahí viene en el video. Les pongo, así que ya los conoces, estos conceptos fueron desarrollados en la presentación, donde también aparece material de apoyo. Material de apoyo se refiere a la lectura que les voy a subir. Se recomienda leer el archivo, ver el video. Y por último, ahí les digo otra vez, la repetición de lo que les acabo de comentar. Van a realizar un análisis de formato libre, donde realices un resumen de lo entendido en la diapositiva 3 y 5 principalmente, aunque pueden hablar de todo el video. Puedes comentar tus posturas e ideas. Significa, cuando me refiero a que es un formato libre, significa que puede ser un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico de algún tipo, un ensayo, pueden colocar Smart Art, la descripción de una imagen o un hecho de manera amplia, ahí es donde van a trabajar todo en su cuartillo, ¿vale? Obviamente si le ponen una imagen, la imagen no cuenta, va parte del análisis que tiene que ser al menos una cuartilla sin contar conclusiones. También van a generar una pregunta que les haya surgido, en este caso con de todo el video. Una sola pregunta y me la van a colocar ahí. Será revisado y comentado en la retroalimentación. Recuerda que un trabajo así lleva una portada, no se les vaya la portada y las conclusiones aparte. Te pido al menos una cuartilla de cuerpo de análisis sin contar la portada ni las conclusiones. Y después, revisa que tu trabajo cumpla con las características de la rúbrica de la evaluación, que es el documento que vimos antes. Envíalo a la plataforma y asegúrate que esté ahí. Acuérdense, súbenlo en la sección de tareas que dirá rúbrica de evaluación. Va a haber dos en la sección de tareas, dos pestañitas. Donde diga rúbrica, ahí lo van a subir. No la que dice características, sino rúbrica. Checa bien las instrucciones y la rúbrica es importante para tu calificación. Y pues eso sería todo. Nos estaríamos viendo después por la próxima semana, en la semana 2. Y otra parte importante. En su trabajo también requiero que me coloquen, ¿qué será? Pues sí, será algún número de contacto o algo así, algún o correo electrónico en el cual nos podamos comunicar, porque lo que requiero, de hecho, no sé si seguramente sus profesores le van a comentar, nos están pidiendo que hagamos videollamadas. Las videollamadas van a ser opcionales, es decir, las personas que la puedan tomar, las personas que no, pues ya la podrán ver después. Y lo que requiero es básicamente que descarguen la aplicación Zoom, ¿vale? Es algo muy común ahorita en esto de los memes. Esa aplicación está más o menos buena porque me permite a mí hacer las videoconferencias o videollamadas y en caso de que no toda la gente pueda estar, lo puedo grabar y después lo puedo subir. Entonces la gente que no pueda estar va a poder verlo después, ¿vale? Pero como no nos conocemos, después de nada, ¿verdad? No tengo básicamente la manera de avisarles. Ahora, ¿cómo sería? Ustedes van a descargar Zoom. Siempre se recomienda que sea en la computadora porque en el celular a veces se les complica la interacción de la plataforma. No es que sea difícil, pero a veces sí es un poquito más complicado. Y vamos a realizar las videollamadas en horas de clase. Sé que es el lunes y otro día, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Y ustedes ya lo verán en su horario cuando se los entreguen. Entonces, vamos a vernos por la plataforma Zoom. Por eso es que les pido que lo hagan, pero en su trabajo sí sería bueno que colocaran algún número de contacto, ¿vale? Para que lo puedan, para que podamos ponernos de acuerdo al menos por la semana 2. Ojalá que todo esto termine en la semana 2 y no se siga ni semana 3 ni semana 4, pero eso es algo que todavía no se sabe. Entonces eso sería básicamente, yo creo que ahorita terminando antes de subir su material, que lo voy a subir el domingo, les voy a dejar mi número para que ustedes me puedan contactar en caso de que, no sé, se les haga más sencillo de esa manera. Y pues eso sería todo ahora sí.